Mi nombre es Fátima Guadalupe Membreño Sánchez y yo me encargué de entrevistar al servidor privado. Mi nombre es Samuel Alejandro Javier Chávez y yo fui el encargado de entrevistar al servidor público y de grabar el video. Mi nombre es Mauricio Armando Díaz Argueta y yo me encargué de hacer parte de la entrevista y grabar al servidor público. Mi nombre es Marcos Adalberto Gómez López y yo me encargué de editar este video. Soy Samuel Alejandro Javier Chávez, soy alumno del Instituto Nacional Federico García Prieto y en esta ocasión me encuentro realizando una entrevista sobre el sistema de pensiones en El Salvador. Me acompaña Juan Romero Alfaro, quien amablemente accedió a responder una serie de preguntas. ¿Cómo funciona el sistema de pensiones actual en El Salvador? El sistema de pensiones actualmente en el país es principalmente privado. Son administradoras de fondos de pensiones, popularmente conocidas como AFP. A la par de ese sistema privado de pensiones, que es el que abarca quizás a más del 90% de los cotizantes, ¿verdad? Todavía existen los retazos o los rezagos del sistema público, que eran 3 instituciones. De esas 3 instituciones todavía funciona normalmente el ICFA, que es el sistema de pensiones de la Fuerza Armada. Los que funcionaban a nivel del sistema público y privado, ¿verdad?, eran la unidad de pensiones del Seguro Social, que todavía tiene pensionados, y el INPEP, el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, que ahora pasó a llamarse ISP, Instituto Salvadoreño de Pensiones. Pero a la gran mayoría de personas las cubren, ¿verdad?, las AFP, y ahí se cotiza. ¿Considera que las reformas recientes al sistema de pensiones han beneficiado a la población? No, por el contrario, han perjudicado, porque en cada reforma que se ha hecho, tanto en el 2017 como en el 2022, lo que se ha hecho básicamente es que se ha cambiado la fórmula de cálculo de la pensión. Por un lado, las AFP ofrecían en un principio, alrededor de 1998, ofrecían un 60% del último salario que la persona hubiese devengado en su vida laboral. Mientras que para la reforma del 2017 ese porcentaje cayó al 33%. Y en la reforma más o menos reciente de 2022 ese porcentaje cayó a 29%, que es el actual, ¿verdad? Ejemplo, en el sistema público las personas, si se jubilaban con $1,000, recibían entre 700 y 850 dólares de pensión, dependiendo del número de años que hubiesen cotizado. Cuando entraron las AFP ya no era esa cantidad, eran solo $600. En la primera reforma de pensiones baja a 330 y en la última reforma de pensiones baja a 290. Entonces los cambios que se le han hecho en todos estos últimos años, lo que han hecho es disminuir, ¿verdad?, el monto de la pensión. ¿Cómo evalúa la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo? No tiene sostenibilidad en absoluto, por una razón sencilla. Porque a pesar de que la ley dice que el sistema de ahorro para pensiones y lo que se acumule en el fondo de pensiones solo puede ser utilizado para pago de pensiones, lo que se ha hecho en los últimos 3-4 años es que se ha estado utilizando para otros fines. Hay varios gastos conocidos por ustedes, como por ejemplo los paquetes escolares, que deberían ser gastos corrientes, o sea, se deberían pagar con los impuestos que todos pagamos a diario. No se han pagado así, sino que se han pagado con retiros del fondo de pensiones. La gratuidad del pasaje al transporte público, ¿verdad?, durante una semana, de algún lado se tenía que sacar, y si no estaban en el presupuesto, pues lo sacaron también del sistema del fondo de pensiones. Y últimamente la famosa quincena 25, ¿verdad? Son varios centenares de millones de dólares que no estaban presupuestados tampoco y que se han tomado del fondo de pensión. Esos son los ejemplos más visibles, ¿verdad?, porque hay otros gastos que también se han tomado de ahí, de manera que el fondo actualmente ya solo puede cubrir este año de pago de pensiones, 2026. Y hay otra parte de jubilados cuyas cuentas se agotan el otro año, 2027. Cuando un sistema ya solo tiene meses, ¿verdad?, de capacidad de pago,
ya no se puede hablar de sostenibilidad, sino que se habla del término quiebra técnica. ¿Crees que el monto de las pensiones es suficiente para cubrir las necesidades básicas? Definitivamente que no, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que el costo de vida para un grupo familiar de unas 4 personas anda entre 800 y 900 dólares, y si el salario mínimo actual de comercio y servicios anda en 408,80 y la pensión, ¿verdad? Mínima anda en 304,17, es evidente que no cubre, ¿verdad? Cubre alrededor de la tercera parte del costo de vida. ¿Qué opinas sobre el porcentaje de cotización actual? Los porcentajes de cotización actual son bastante altos. Podrían ser bastante inferiores, porque actualmente son 7.25 para el cotizante y 7.75 para el patrono. Perdón, 8.75 para el patrono, hace un total de 16%. Anteriormente eran menores, ¿verdad? Juntaban como 13%. Y en el sistema público todavía eran menores, aproximadamente 3 o 4% ponía el trabajador y un 5% lo ponía el Estado, y sumaba un 8 o 9%. La diferencia grande era que cuando el sistema era público, estos fondos que se recaudaban de los cotizantes se trasladaban al sistema financiero y el sistema financiero otorgaba créditos. Al otorgar créditos, claro, las personas y las empresas pagaban una tasa de interés con la que devolvían el pago a los bancos, y los bancos a su vez le pagaban al fondo de pensiones. Eso hacía que el fondo de pensiones creciera a mayor rapidez, ¿verdad?, que lo que lo hace actualmente, en que anda ganando una rentabilidad entre 3.7 y 4%. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cómo influye el salario en el monto final de la pensión? Una pregunta interesante. El salario casi no determina el monto de la pensión. El monto de la pensión lo que la determina es la fórmula de cálculo. Una persona pudo haber tenido salarios relativamente altos a lo largo de su vida laboral. Sin embargo, si yo, por ejemplo, llego a devengar $3.000 al momento de mi jubilación, no es algo relacionado a los $3.000 con lo que me van a calcular la pensión, sino que es una fórmula que tome en cuenta el monto de lo que yo ahorré, ¿verdad? Y sobre esa cantidad calculan un porcentaje. Lo que sucede es que al final, una persona que se podría jubilar con $3.000, que es un salario bastante alto, ¿verdad?, para la realidad de El Salvador, se termina jubilando con alrededor de $900 o incluso menos, que es prácticamente menos de la tercera parte de lo que la persona ya estaba ganando. Entonces, es una pregunta interesante porque no es el monto del salario el que me va a brindar con el tiempo una mejor pensión, sino la fórmula de cálculo. ¿Considera que el sistema de pensiones es equitativo para todos los trabajadores? No, de ninguna manera. Y el problema es este. Si fuese para ser equitativo un sistema de pensiones, tendrían que recibir beneficios similares todos los tipos de cotizantes. Y eso no se cumple en el sistema de pensiones de El Salvador, ¿verdad? Porque hay varias categorías de pensionados. Hay pensionados del sistema público, que son los que todavía, muchos de ellos todavía viven y reciben esa pensión, unas pensiones más altas. Luego están los llamados optados, que a su vez tienen otras subcategorías, ¿verdad? Hay suboptados A, suboptados B. Pero ¿quiénes son esos optados? Las personas que tenían entre 36 y 45 años al momento en que se empezaron a funcionar las AFP. A ellos les dieron a elegir si quedarse en la institución pública en la que estaban cotizando o irse a las AFP. Buena parte de ellos decidió irse a las AFP bajo la promesa de que su pensión iba a ser menor. Llegado el momento de jubilarse, esas personas se dieron cuenta que la pensión fue bastante menor, ¿verdad? Presionaron al gobierno y a la Asamblea Legislativa de aquel entonces para que les equipararan la pensión a la que habían recibido en el sistema público. Y ese ya es un privilegio, ¿verdad?, que no toda la gente recibe. Porque luego estamos los denominados obligados.
los que teníamos en 1998, que entró en funcionamiento el sistema, teníamos menos de 36 años. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? A nosotros desde entonces, una vez que llegamos a nuestro primer lugar de trabajo formal, de manera obligatoria vamos a una AFP, ¿verdad? Don César, ¿verdad? Don Oscar, mi persona, al venir a trabajar aquí, como ejemplo, no podíamos optar a yo voy a cotizar al INPEP, yo voy a cotizar al Seguro Social. No, de manera obligatoria ya íbamos a una AFP. Entonces hay unas personas que han obtenido privilegios por historia, ¿verdad?, en las instituciones públicas, otros que han obtenido privilegios por tener capacidad de influencia, ¿verdad?, en las decisiones políticas, y hay otros que somos obligados, que no tenemos ninguno de los privilegios de las otras dos categorías. ¿Qué opinión tiene sobre la edad de jubilación establecida en el país? La edad de jubilación es relativamente moderada. El problema, digamos, es que para que un trabajador pueda llegar, digamos, en el caso de las mujeres a los 55 años y en el caso de los hombres a los 60 años, para que una persona llegue a esas edades con relativa salud, se debería tener un buen sistema de salud, y es algo de lo cual carecemos en El Salvador, ¿verdad? Nuestra salud es más que todo curativa, no es preventiva, no nos educan para mantener una buena salud, ¿verdad? Más allá de una información general bien liviana. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con otros países mucho más desarrollados que nosotros, sí es cierto que las edades son más altas, ¿verdad?, en otros países. Sin embargo, las personas llegan a esas edades con capacidad de trabajar porque tienen una mejor salud, ¿verdad? Entonces esto va a la par. El sistema de pensiones, su buen funcionamiento depende mucho de que también haga su trabajo el sistema de salud. Y por supuesto que ni las mejores personas, ¿verdad?, en un campo cualquiera pueden hacer un buen trabajo sin recursos. Entonces ahí se da ese problema. Lo que se espera para la próxima reforma de pensiones es que la edad suba más. Entonces no es lo mismo jubilarse a los 65 o a los 70 años en un país tropical, ¿verdad?, como nosotros, en donde el clima produce una gran cantidad de enfermedades, que jubilarse a los 70 años en un país como China, como Francia, como Japón, como Alemania, en donde hay unas condiciones climáticas y de salud que le permiten a la gente trabajar hasta esas edades. Entonces, todas esas variables se tendrían que tomar en cuenta para establecer unas edades adecuadas para la jubilación. ¿Cree que los trabajadores están bien informados sobre el sistema de pensiones? No, en absoluto, ¿verdad? Debido a la cultura nuestra, la persona cada vez se va informando menos y va tratando de entretenerse más, ¿verdad? Por ejemplo, comparemos el perfil de un adulto de 40 años hace 40 o 50 años. Principalmente lo que hacía esa persona era trabajar, ¿verdad?, en un 80%, en un 15% de su tiempo descansaba y el otro 5% del tiempo se informaba y aprendía una nueva habilidad. Me refiero a que seguía estudiando formalmente o aprendía un oficio. Comparémoslo con un adulto de 40 años en la época actual. Trabaja otra vez un 80% del tiempo, pero el restante 20% busca cómo entretenerse, ¿verdad? La necesidad esa humana de informarse o de aprender una nueva habilidad en El Salvador casi es inexistente. Por eso ustedes ven que la mayoría de cursos, capacitaciones, carreras están concentradas en San Salvador, están concentradas solamente en esa ciudad, porque cada vez menos la población se muestra interesada por ese tipo de actividades. Claro que eso no es gratuito, ¿verdad? No, tiene un costo bien alto, porque a medida la población va informándose menos, desconoce cuáles van a ser los efectos de las decisiones que tome el Estado, en este caso, que afectan su vida. Mucha gente dice, por ejemplo,
que no le interesa en absoluto el problema del sistema de pensiones. Y tienen bastante razón, porque solo 27% de cada 100 personas en el país están afiliados y son cotizantes activos del sistema de pensiones. Sin embargo, el problema financiero que ahorita se viene encima con este tema nos va a afectar a todos, seamos empleados formales o no, seamos empleados por cuenta propia o no. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener que tomar dinero de algún lugar y la manera más fácil y más práctica de llegar a ingresos, de hacer llegar ingresos, va a ser aumentar el IVA. Y ahí nos vamos a ir todos, ¿verdad? Ahí ya no va a importar que a mí no me interesaba el tema de las pensiones. Igual voy a tener más que pagar por el transporte, por la comida, por el agua, por la salud, por la educación, etcétera, por todos los aspectos, por la vivienda, de todos los aspectos básicos, vamos a tener que pagar más para que el sistema de pensiones siga por lo menos sobreviviendo. ¿Qué propuesta daría para mejorar el sistema de pensiones en El Salvador? Bueno, para mejorar el sistema de pensiones básicamente se necesita resolver 3 problemas. Uno, el de la cobertura. ¿Cómo hacemos para que la persona del sector informal, el vendedor de fruta, ¿verdad?, el dueño de la barbería, la persona que hace viajes en un pick-up, ¿verdad?, de personas o de materiales o mercadería, la persona que trabaja en la agricultura, que generalmente el dueño de la tienda, ¿verdad?, etcétera. Generalmente todas esas personas no están afiliados, ni mucho menos son cotizantes, ni de ningún sistema de salud por el costo, ¿verdad?, ni de ningún sistema de pensión. Entonces, el Estado tendría que buscar la manera de cómo hacer que toda esa gente se vea interesada, motivada a ingresar al sistema de pensión. Una propuesta bien sencilla podría ser que en vez de que ellos coticen 16%, ¿verdad?, como nosotros, porque lo que sucede es que cuando esas personas se acercan a una AFP, les dicen, usted quiere ser cotizante, perfecto, tiene que poner 7.25% de sus ingresos como trabajador, pero como usted no tiene patrono, tiene que poner también el aporte patronal, los otros 8.75%. Al final de $1,000, ¿verdad?, que la persona ganaba, tendría que poner $160, o de $500 que la persona ganara, tendría que aportar $80. Son unas cantidades muy grandes, ¿verdad?, para la realidad de nosotros. Entonces ahí lo que podría suceder es que a ellos solo se les pida que aporten 5% de sus ingresos y que el Estado subsidie el otro 5%, que lo aporte el Estado como tal. El otro problema que tiene el sistema de pensiones es que las pensiones son bien bajas y eso también se puede resolver de una manera bien práctica. La ley dice que, mejor mencionar cómo era hace unos pocos años. Hasta hace unos 3 años había un límite en la cantidad que el Estado podía tomar prestado del fondo de pensiones. Era aproximadamente 45%. De ahí no podía pasar. Ahora no, ahora con la reforma del 2022 el Estado puede tomar el 100% del fondo de pensiones. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que va a llegar un momento que el saldo de todo el sistema de pensiones va a llegar a 0 y no habría recursos para pagar el siguiente mes, mucho menos el siguiente año. Entonces, ese límite, o más bien dicho, esa potestad que tiene el Estado de tomar del fondo de pensiones se debería eliminar. Y deberíamos volver al esquema, ¿verdad?, con que funcionaba el sistema público. Recogía las cotizaciones, ¿verdad?, las colocaba en el sistema financiero como crédito. Los bancos, lógicamente, cobraban las cuotas con intereses y ese dinero volvía al sistema de pensiones ya engrandecido, ¿verdad?, con los intereses. Eso haría fácilmente que pudiéramos volver a un 70 o a un 80% del último salario como pensión y no con el 29%, o incluso hay organizaciones que se han puesto a calcular cuánto va a recibir de pensión la generación de ustedes cuando se jubilen, cuando en el caso de las mujeres lleguen a 55 años y en el caso de los hombres a 60.
y ese monto ya no es 29%, es 19%. Eso le va a causar otro problema más grande al Estado, porque Hacienda, el Ministerio de Hacienda, va a tener que cubrir la diferencia entre 190 y 304.17, que es la pensión mínima que se le puede dar a la persona. Entonces, volviendo a ese esquema, se resuelve. Y el problema financiero, que es el otro tercero, ¿verdad? Ese también se resuelve haciendo esa medida, prohibiéndole, ¿verdad?, al Estado que siga tomando prestado del fondo de pensiones. Y alguien de repente podría decir, se sonaría lógico, ¿verdad?, porque es parte de la indagación de la pregunta. Pero entonces, ¿de dónde va a tomar el Estado, ¿verdad?, los recursos que ahorita toma prestados del fondo de pensiones para pagar la salud, la educación, la seguridad, ¿verdad?, todo el funcionamiento del Estado? Sencillo. Las empresas más grandes del país pagan alrededor de 3% de sus ganancias como impuestos sobre la renta. Yo pago alrededor de 8%, como si yo fuese más rico que ellos. Hay personas que ganan $2.000, $2.500 que llegan a pagar el 20% de su salario como impuestos sobre la renta. Entonces, ahí hay algo que funciona mal. ¿Cómo es que las personas que ganamos salarios de 500, de 700, de 1.000, de 2.000, pagamos 8, 10, 15, 20%? ¿Y cómo es que una empresa millonaria que gana, por ejemplo, las telefónicas, ¿verdad?, o las cadenas de supermercados ganan 1.000 millones al año, ellos solo pagan 3%? Entonces, corregir las leyes de impuestos sería parte de resolver este problema. Si esas empresas grandes pagaran lo que dice la ley, no sería absolutamente necesario que el Estado estuviera tomando dinero del fondo de pensiones. Bueno, muchas gracias, don Ru. Con esto damos por finalizada la entrevista. Buenas noches, mi nombre es Fátima Guadalupe Membreño Sánchez y soy estudiante del Instituto Nacional Federico García Prieto. Y en esta ocasión me encuentro realizando una entrevista sobre el sistema de pensiones en El Salvador. Me acompaña Wilber Galea, quien se desempeña en el sector privado y quien accedió a realizar una entrevista con nosotros. A continuación, empezaré con la entrevista. ¿Está usted afiliado a un AFP como AFP Confía o AFP Crecer y desde cuándo cotiza? Sí, estoy afiliado a las AFPs de El Salvador como empresa privada. Cotizo desde el año 2018. Trabajo para la empresa Farmacia Brasil. Según lo establecido en el sistema de pensiones salvadoreño, ¿considera que el porcentaje de cotización es adecuado para garantizar una buena pensión? Lamentablemente hay muchos factores que no le dan buena cotización al trabajador, ¿verdad? No hay una buena remuneración para cuando uno se retira, ¿verdad? No hay una buena tarifa que a uno le den. Más sin embargo, las pensiones últimamente las utiliza el gobierno y pues cuando uno llega a una mayoría de edad y ya no tiene las condiciones adecuadas para trabajar, pues es como que no haya cotizado nada durante todo este tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cree usted que el monto de las pensiones actuales permite cubrir las necesidades básicas de los jubilados en El Salvador? Es otro de los factores que deja mucho que desear. Lamentablemente hay personas que ya deberían estar jubiladas y porque no tienen las condiciones ni los salarios adecuados, ellos siguen trabajando, todo porque no cubren todas las necesidades necesarias, ¿verdad?, para su familia. Entonces es lamentable que antes para poder retirarse era de 60 años. No estoy muy al tanto, pero creo que ahora le aumentaron 5 años más para poder retirarse, ¿verdad? En base a lo que conoce, ¿qué beneficios ofrece la AFP a los trabajadores afiliados?
Pues bueno, en lo establecido en un papel, según la ley, lo pintan bien bonito, ¿verdad? De que nosotros, nos pinta que nosotros estamos beneficiados y que en un futuro nos van a remunerar todo porque eso es un ahorro prácticamente, ¿verdad? De cada salario a uno le descuentan las AFP y seguros. Ahora bien, hay que hablar también cuando uno se enferma, que también lo tratan en el seguro y qué tanto los atienden, ¿verdad? De qué forma, o sea, si hay buenas medicinas, si hay buenas operaciones, etcétera, ¿verdad? Habría que ver también cómo están manejando el sistema de salud, más que ahora, pues, o sea, están despidiendo mucho personal de salud. Entonces, eso deja mucho que desear, de verdad. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre las reformas recientes al sistema de pensiones impulsadas por el gobierno? Creo que aquí nos estamos metiendo en política ya, pues la diputada Sueci Callejas en un momento estaba un poco alterada, un poco enojada porque nosotros queríamos sacar parte de ese dinero porque no nos está ajustando el sueldo mínimo prácticamente. Entonces nosotros queríamos sacar dinero de las AFPs y no fue permitido, cuando es un dinero que nosotros hemos ahorrado, que nos corresponde bajo la ley, bajo los estatutos establecidos, ¿verdad? Entonces, para mí no hay beneficios hasta ahorita. ¿Considera que el sistema de pensiones actual garantiza sostenibilidad a largo plazo para las futuras generaciones? Es lamentable, la verdad, cómo el Estado salvadoreño ha agarrado todo el fondo de las pensiones. Se lo ha agarrado, por no decir que se los ha robado. Entonces, en un futuro, usted no va a poder tener esas condiciones, ¿verdad? Ningún gobierno anteriormente había agarrado tanto dinero prestado del fondo de las pensiones de todos los salvadoreños. Entonces, a largo plazo, créame que no hay dinero de verdad. Lamentablemente es así y las personas jubiladas van a tener que seguir trabajando de 65 a 70 años, todo por obtener otros ingresos más, ¿verdad? Según el sistema de ahorro individual, ¿cree que cada persona logra acumular lo suficiente para su retiro? No, de ninguna manera. Ninguna persona ahorita con el PIB que ha alcanzado los niveles drásticos, créame que no, ninguna persona alcanza un nivel de dinero guardado, ¿verdad? Además de que usted no sabe si lo va a obtener en un futuro o no, es algo incierto. ¿Qué piensa sobre la edad de jubilación establecida en El Salvador? 60 años para mujeres y 65 para hombres. 60 años para mujeres y 65 para hombres. Imagínense, desde esa edad ya están dejando mucho que desear, ¿verdad? Debería de ser a los 55 para mujeres y a los 60 para hombres. Más sin embargo, es al revés. Creo que lo van a aumentar 5 años más para mujeres y 5 años más para hombres. Esto significa que el alto costo de vida ahorita en El Salvador deja mucho que desear. ¿Considera que existe suficiente información y educación sobre pensiones para los trabajadores? De todas las preguntas que me ha hecho, creo que esta es la más importante. Hay una falta de educación y una falta de información. O sea, para uno poder informarse cómo funcionan las AFPs, quiénes son los dueños, cómo la manejan, quién lleva esta delantera, o quiénes son los que manejan los hilos de los fondos de las pensiones. Son privadas, son del Estado, son estatales. Y otra cosa, cuando en la Asamblea Legislativa reforman esas leyes de las AFP, al pueblo no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque no le conviene.
Entonces creo que el pueblo salvadoreño acá en El Salvador debería de estar lo más informado, pero es algo que menos se hace acá, leer, la lectura. De toda América Latina, el salvadoreño promedio es el que menos lee. Según su opinión, ¿qué mejoras propondría para el sistema de pensiones en El Salvador para beneficiar más a los trabajadores? Número uno, que todo sea transparente, que el trabajador pueda consultar a la hora que él quiera cuánto tiene de monto, cuánto le toca, cuánto le están quitando y cuánto va a obtener en un futuro. Eso es algo que ahorita no está pasando. Todo está en reserva de información. No hay información para el pueblo salvadoreño. No sé qué está pasando, pero podría enumerarle muchos beneficios para el trabajador, ¿verdad? Pero me quedo ahí nada más con eso, que siento que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, con esto finalizamos la entrevista y le agradecemos a Wilber Galea por brindarnos información sobre este tema. La verdad que gracias por tomarme en cuenta. No somos perfectos ni bastantes estudiados en el tema, pero entendemos un poco cómo funcionan los hilos del país y más que todo en las pensiones. Es un agrado, la verdad, que me hayan tomado acá en cuenta y cualquier cosa aquí estamos. Un saludo a todos.